Dejamos correr el video. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por atender esta invitación de Zona Segura como cada 8 días para hoy conversar sobre 5 claves para comprender la evolución de la pandemia. Soy Carlos Eduardo Vanegas, gerente de conocimiento de Zona Segura y ya estamos juntos y listos para poder empezar nuestra conversación hoy con un invitado muy especial, una persona que apreciamos muchísimo, respetamos cantidades, una persona estudiosa, tosudo, serio, que nos ha ilustrado a través de su canal de YouTube a paso lo que ha sido esta locura que ha significado la pandemia para todos en el mundo, no solamente para nosotros en Colombia, sino para todos los que estamos hoy confinados, semiconfinados o desconfinados en cualquier rincón del planeta. Esta que lo dijimos desde el principio de nuestra serie de conversatorios, esta virus que nos tiene en estado de coma a la economía mundial, pues ha tenido una evolución y una evolución que ya en realidad, y lo entendemos, muchas personas están cansadas del tema y como están cansados del tema, pues mucha gente se vuelve resistente a hablar sobre el tema. Pero la verdad sea dicha, el tema de la pandemia nos está llevando a entender que esto tiene una evolución y esa evolución tiene unas aristas que necesitamos comprender. Y necesitamos comprender a la luz del conocimiento y no de la información, no de la cantidad de información que estamos recibiendo a toda hora, que finalmente lo que hace es terminar de confundir al ciudadano del común de qué es lo que está pasando. Por eso invitamos a Osvaldo, porque Osvaldo es una persona estudiosa, seria, que tiene conocimiento profundo, es médico, es epidemiólogo, pero también es un experto en riesgos, autor de un libro del que también ahora Osvaldo nos cuenta cómo le está yendo con su libro. Y
para que nos acompañe a entender en clave de 5 cuáles son las perspectivas que tenemos para entender y comprender la evolución de la pandemia. Entonces, Osvaldo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Lo mismo que a todos los que nos acompañan en este momento. Muy complacido estar nuevamente con ustedes para hablar de esto que tú bien dices. De pronto hay un superávit de información, pero también todavía seguimos teniendo déficit de criterios claros para poder entender por un lado y por el otro lado para poder manejar las diferentes circunstancias en medio de esta pandemia. En la tercera ola, aunque Isabel ya hablaba de la cuarta ola, van un poquito más adelantados que nosotros, como muchas veces. Sí, en España ya va por la cuarta hora. Isabel, ¿cómo estás? Un saludo especial. Muy bien. Empecemos. Muy buenas, encantada, Osvaldo. Isabel es una superviviente ya. Estamos hablando de que la pandemia nos tiene ahora en modo supervivencia. Esa es como la primera clave de la que podríamos hablar. Es que o nos seguimos instalando en sobrevivir o tenemos que trabajar en la sostenibilidad. Osvaldo, ¿cómo ves esa pulsión entre esas dos cosas, entre esas dos tendencias? ¿O sobrevivimos o nos sostenemos para poder continuar? Bueno, difícil escoger. Creo que más bien se trataría de un asunto que tiene implicadas las dos circunstancias. Son como dos elementos de una misma realidad, diría yo. Porque definitivamente la tercera ola se asoma en muchos países del mundo entero como una ola demasiado preocupante. Es decir, lo que está pasando en este momento en Brasil, lo que está pasando en este momento en la India, lo que está pasando en este momento en Colombia, son asuntos demasiado preocupantes. Es decir, se asoma una tercera ola con muchos contagiados, con más personas jóvenes infectándose y llenando hospitales, con una ola en medio de una escasez de vacunas bastante preocupante y además con unos elementos adicionales como son las variaciones, las nuevas cepas de estas mutaciones del virus que se esperaban, pero que hoy vuelve más compleja la realidad de la pandemia, porque estamos actuando, por un lado, con tratar de generar confianza en las vacunas, pero por otro lado, con la desconfianza de si las vacunas van a poder hacer frente a esta aparición de nuevas cepas que en algunos casos tienen variaciones no solamente en algún gen, sino que incluso ya se aparecen variaciones con varios genes modificados. Y allí podría uno decir, ¿estamos ante el virus SARS-CoV-2 o frente a un virus que se ha transformado tanto que habría que denominarlo distinto? Eso es un poquito lo que se me antoja. Y entonces yo creo que aquí hay que luchar tanto con la supervivencia de la gente en el día a día ante el número de infectados que vamos teniendo y camas hospitalarias absolutamente copadas, y también, obviamente, apostándole a la sobrevivencia en el largo plazo. Largo plazo. Me gusta esa punta que me dejas para hacerte una pregunta. Epidemia, pandemia, endemia. ¿No será acaso que tendríamos que empezar a entender que esto se va a quedar instalado en nuestra vida cotidiana durante un tiempo no tan corto como lo que algunos avisoraban, que 2, 3 años, sino que esto se nos va a quedar para el resto de nuestras vidas? O sea, ¿cómo controlar una viruela, una fiebre amarilla? Pero esto ha exacerbado cualquier tipo de control científico. No se puede descartar esa posibilidad de que el SARS-CoV-2 se quede viviendo entre nosotros. Eso no se puede descartar. Uno desearía que pasara lo mismo que ocurrió con el SARS y el MERS, que de alguna manera desaparecieron. Todavía hay algo de MERS en algunas partes, pero absolutamente controlado. Sin embargo, aquí las posibilidades de que esto se quede viviendo con nosotros son varias y por varios motivos. La primera, hay países que siguen hablando de que su 55% de la población se vacunaría, pero de ahí en adelante nadie se vacunaría. Obviamente esos países no estarían teniendo inmunidad de rebaño. La segunda es
las variaciones, mutaciones y cambios de este virus podrían ser tales que podría pasar lo que ya pasó con la influenza, que se vaya transformando tanto de año en año, que se quede viviendo con nosotros en muchos territorios, confinándola de pronto a algunos territorios o incluso con el tiempo volviendo a ser generalizadas verdaderas epidemias en muchos países, y eso tampoco se puede descartar. Yo creo que la intensidad cada vez mayor de estas olas y la velocidad tan baja de vacunación en el mundo entero, que está haciendo pensar que, por ejemplo, México, Colombia, Brasil, Uruguay no, Argentina, Perú, Ecuador, podrían estar recogiendo esa inmunidad de rebaño por ahí en el año 2024 al paso que vamos. Si tuviéramos con nosotros las vacunas que se han negociado, pero ahí tenemos también otro asunto muy complicado que de pronto hasta Isabel nos ayuda a aclararlo, porque ya hoy en Europa se está hablando de la posibilidad de demandar a las casas productoras de vacunas porque no han cumplido los cronogramas de entrega. Entonces eso haría que se postergue cada vez más, y si eso pasa en los países desarrollados o del primer mundo, imagínense lo que puede estar pasando en nuestros países, que se demoraron bastante en hacer sus procesos de negociación y ahora obviamente reciben a cuentagotas las vacunas. Sería un buen tema para preguntarle a Isabel. Isabel, tú desde el otro lado del Atlántico, que estás en España, ¿cómo están Chao, viendo? cuídese. Ay, ¿usted por qué se fue tan tarde? Ya está. Perdón, ¿a qué? Apagarle Isabel. A ver, desde aquí el planteamiento que se ve es de los pedidos que había de vacunas. Bueno, se han retrasado. Como sabéis, hubo un evento por un error humano, que hubo una mezcla de la vacuna de Pfizer y AstraZeneca en Estados Unidos, y hubo que tirar 15 millones de vacunas porque bueno, esa mezcla no podía ser compatible. Ahora mismo lo que nosotros tenemos, y es lo que se está generando problemas, es que bueno, pues no ha habido suficientes. Hemos tenido que frenar el retraso de las segundas vacunas de muchas de las personas que estaban vacunadas. Con el tema de los trombos se ha frenado determinados grupos. O sea, ha habido como saltos de grupos de edades para que se lo fueran poniendo las vacunas, evidentemente, y no tuvieran tantísimo riesgo. Y la última noticia es que vamos a donar o vamos a dar vacunas a Latinoamérica cuando se supone que todavía nosotros no estamos vacunados. Bueno, pues es una decisión de gobierno, ahí no podemos entrar. Aquí no es tan habitual el poner demandas, pero sí que es verdad que bueno, pues falta muchísima gente por vacunarse. El problema lo estamos teniendo ahora con las consecuencias y los efectos de las vacunas. Es lo que más miedo. De hecho, hay mucha gente que está apuntada y no va a vacunarse por miedo. Claro, ese tema del manejo de los gobiernos del tema de las vacunas, ahora en Colombia acaban de autorizar, eso es como un canto a la bandera, Osvaldo, porque el tema de las vacunas por los privados, yo hoy estuve en la asamblea de Fedesoft, y a través del gremio se han hecho aproximaciones con las casas productoras para ver si podemos, favorecidos por la legislación de la negociación con los particulares, de poder comprar vía gremial lotes de vacunas. Y Pfizer y Johnson Johnson nos dijeron ya de frente, nos dijeron, no, nosotros no negociamos con particulares, negociamos solo con gobiernos. Carlos. Sí, Carlos Mauricio. No, es que precisamente iba a aportar sobre ese tema, pues sí salió la reglamentación del ministerio, pero le pusieron un pequeño parágrafo en el cual hoy en día, a través de la ley de vacunas, la ley 2064, habían dicho, había un régimen especial de responsabilidad, ¿cierto? Que más o menos dice que si pasa algo con las vacunas, pues no hay forma de demandar a los fabricantes. Y ese régimen especial de vacunas, ese régimen especial de responsabilidad, no aplica si quien lo compra es un particular.
Entonces, ¿qué laboratorio farmacéutico le va a vender a un particular si sabe que por ese camino sí lo pueden demandar? Claro, sí, ahí hay un tema que, pues digamos que finalmente favorecidos por una ley que finalmente no se va a poder aplicar. No obstante, la gente de Sinovac ha atendido el llamado del gremio y hay un preregistro. Entonces, hay tal como euforia por el tema que, que hay un mundo de desinformación ahí. Osvaldo, tú que estás metido en el mundo de la salud y que tienes una visión mucho más clara del tema, ilumínanos, por favor, alrededor de estos mitos y realidades. Bueno, fundamentalmente centrados en lo que está pasando en Colombia, yo diría 3 asuntos relacionados con la vacunación. El primero es indudable que hicimos un proceso de negociación demasiado lento, demasiado tardío y, como es obvio, comprometiendo enormemente las entregas de un cronograma de vacunaciones que se ha ido postergando y postergando y postergando. El segundo elemento, lo que ustedes acaban de decir, es muy claro. Se dio viabilidad a la posibilidad de que los particulares compraran vacunas, pero eso estaría atado a 2 cosas, al asunto de la adjudicación de responsabilidades en mano de quién estaría y el asunto de la red de aplicación de esas vacunas, cómo sería, porque lo que se pretende es utilizar la misma red estatal ampliada por los particulares para poder hacer la aplicación de las vacunas, porque ustedes saben muy bien que una cosa es la logística de entrega y de adquisición de las vacunas y otra cosa es la logística de aplicación de estas vacunas, que en muchos casos requiere toda una cadena, por ejemplo, de frío, una cadena de equipos vacunadores que los particulares hoy no tienen y tendrían que contratarla con las redes existentes que sí la tienen, aprovechando que incluso, como las vacunas oficiales son tan lentas, hay una red allí que tiene capacidad instalada que no está siendo ocupada. Sin embargo, ahora hay un conflicto también porque los particulares piden que el Estado pueda entregar esa cadena y que los particulares se encargan de comprar la vacuna, pues ahí hay un primer litigio. Y el otro que ustedes están señalando, las casas farmacéuticas ahora se niegan a negociar con particulares ante la posibilidad de que esa sea la vía por la cual las reclamaciones que de alguna manera estaban solucionados con los estados, ahora se haga vía particulares. Y eso ensombrece el panorama de la adquisición de las vacunas por los particulares. Sabemos que en Estados Unidos los particulares compran vacunas. Las grandes compañías vienen comprando vacunas y aplicando vacunas, a pesar de que el Estados Unidos tiene un superávit de vacunas bastante interesante. Se calcula en 170 millones de dosis de superávit, que ahora están pensando, y todo el mundo le está diciendo a Estados Unidos, ¿por qué no comparte esos 170 millones? Ya hoy hubo 3 estados en Estados Unidos que cerraron sus puestos de vacunación porque no hay a quién vacunar. Imagínate, hay una cosa bien particular y uno lo escucha en gente de condiciones económicas favorables que viajando a los Estados Unidos a vacunarse. Sí, sí, el turismo de las vacunas era una cosa absolutamente predecible. Han tratado de frenar esa cadena turística diciendo pues que las personas van a ser sancionadas y van a perder la visa, cuando eso se ve muy poco probable por los estándares internacionales de asignación de visas. Todo lo contrario, habría todo el poder para promocionar ese tipo de turismo, un turismo de salud que existe para muchas otras cosas, entonces que ahora se vuelve imposible de frenar para esta circunstancia, atendiendo la lentitud con la que se encaran los procesos de vacunación. Hay una anécdota muy particular de un colega nuestro que es también gestor de riesgos y es profesional de este tema. Trabajó con una empresa muy grande en Colombia y yo lo invité, como los invito a todos ustedes a participar en estos conversatorios, y me escribió, me mandó un post en WhatsApp diciéndome, mostrándome que se estaban vacunando en los Estados Unidos y como el certificado, y me dijo, pero me jodieron. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dijo, pues yo venía por una vacuna que ojalá fuera de una sola dosis y me tocó una de doble dosis, entonces me toca quedarme en los Estados Unidos por 28 días
hasta que obtengan la segunda dosis. Bueno, es una realidad, ¿no? Así es, así es. Solamente hay una vacuna de una sola dosis que en este momento está todavía suspendida en Estados Unidos, que es la vacuna Johnson & Johnson, hasta que la FDA se pronuncie sobre la formación de coágulos. Habían aplicado 7 millones de dosis de esa vacuna. Hay 8 efectos secundarios relacionados con coágulos. Es una cifra absolutamente baja, 1 en 1 millón. Sin embargo, la FDA todavía no se ha pronunciado sobre la reanudación de esa vacuna y por eso el que viaje ahora o viaja y se vacuna, vuelve y tiene que regresar, o se queda 28 días, 42 días para algunas vacunas que tienen menos disponibilidad allá en Estados Unidos. Sí, sí, ese es un tema. Bueno, pero Osvaldo, esto parece un callejón sin salida. Eh, Como en las películas, que el chico que va a ser agredido sale corriendo y se mete a un callejón y lo único que tiene que hacer es montarse en una reja y tener vocación de topo o de simio para poder mm, flanquear el obstáculo y poder escapar de todo esto. Teniendo claro que nosotros trabajamos todos en función de la gestión del riesgo y que nuestra arma de dotación es el pensamiento basado en riesgos y que nuestra responsabilidad como profesionales es iluminar a los empresarios, quienes confían en nosotros, en el buen consejo y en el buen criterio que tenemos. A veces el criterio escasea porque uno dice, a veces se siente agobiado. Yo tuve la oportunidad esta semana de recibir una llamada del esposo de una amiga mía que es médico, porque la amiga me llamó y me dijo, mira, yo necesito que hables con mi esposo porque tú eres más ecuánime, tú le puedes ayudar, le puedes aconsejar porque él está destruido. Hablaba yo con él, que es médico y es urgentólogo además, y me decía, Carlos, yo no estudié para decidir quién vive y quién muere. Y me ha tocado decidir, literalmente me ha tocado decidir en una semana 6 veces a quien le doy la oportunidad de entrar a una UCI y a quien no. Y yo no estudié para esto. Y el hombre completamente derrumbado. Yo, desde mi testimonio como gestor de riesgos, cuando me llama un empresario, cuando hablo con alguien y lo siento desesperanzado como este médico que me llamó, yo a veces también me siento como agobiado, pero eh, también la serenidad nos tiene que mostrar y el conocimiento y la experiencia tuya, Osvaldo, también que esto tiene unos caminos, y por eso lo llamamos a esta conversación 5 claves. Entonces, son las 5 claves con las que queremos conversar. La política, y empecemos por eso. ¿Cuál sería la clave desde la política, desde la gobernanza, más que desde la política? ¿Cuál sería el camino a seguir? Bueno, yo antes de enfrentar esas 5 claves que me parecieron muy bien colocadas allí como telón de fondo de este encuentro, yo quisiera recordarles cuáles son las estrategias fundamentales por las cuales se puede o con las cuales se puede derrotar una pandemia. Que esto cada vez tiene mayor validación internacional y ya podemos poner ejemplos. Mire, la primera estrategia se denomina estrategia basada en casos. ¿Qué es eso? Poder identificar quién tiene COVID, mandarlo a aislarse, identificar quiénes tuvieron contacto con esa persona en los 14 días anteriores, identificarlos y hacerles prueba. A los que salen prueba positiva y están con síntomas tienen que aislarse 14 días. Los que tienen prueba negativa si están sin síntomas, entonces observar los 10 hasta el 10.º día y luego podrían reincorporarse si no desarrollan signos y síntomas. Aislamiento de todo el que esté enfermo y de sus contactos hasta que tengan una prueba. Esta estrategia tiene como la clave la prueba. Y aquí encontramos el primer problema político.
y es que nosotros no tenemos pruebas. La primera ola de COVID-19 que empieza en Asia, se va para Estados Unidos y casi que paralelamente para Europa. ¿Para qué nos debió haber servido a nosotros? Pues para rodearnos y aprovisionarnos de pruebas suficientes. No hicimos la tarea. Y entonces, cuando ya el mundo entero empezó a demandar pruebas, ya no habían pruebas tampoco. Lo mismo que está pasando con vacunas, tampoco no ha habido pruebas durante toda la pandemia para los países como nosotros. Esa primera estrategia es fundamental. Ejemplo, y quiero que vayan y miren el artículo, está en la revista JAMA, el Journal de Medicina Interna de Estados Unidos, americano. Taiwán tiene 24 millones de habitantes. Tiene 1.018 casos y tiene solo 11 muertos. ¿Y qué fue lo que hizo? Esto, estrategia basada en casos. Si esa tarea se hace bien hecha, yo limito las personas infectadas, hago inteligencia de riesgos, inteligencia epidemiológica de riesgos, localizo por dónde está el problema, le pongo atención por dónde está el problema, libero para las actividades económicas y sociales a donde no está problema. Segunda estrategia basada en la población. ¿Qué es una estrategia basada en la población? Hacer que la gente respete las distancias sociales en el trabajo, en las oficinas, en el transporte público, en las casas, y uso de mascarilla. Esas solas dos, no estamos hablando ni siquiera de lavado de manos todavía, ni limpieza y desinfección de superficies, que podría complementarla. Esas dos serían suficientes para todavía más localizar el problema, y allí podríamos tener ya dos estrategias complementarias, no son excluyentes, complementarias. Ejemplo de esta segunda estrategia: Nueva Zelanda, Australia, China, donde se hacen cumplir las normas. Usted no está a 2 metros. ¿Qué pasa? Pero eso estuvo antecedido de una pedagogía donde a cada ciudadano se le explicaron los motivos. ¿Le quedan claros? Pregunte lo que no entienda. ¿Sabe cómo se tiene que comportar? ¿Usted sabe a qué se expone si no se comporta? Y aquí hay ejemplos de países que sancionan duro quien no esté cumpliendo ese distanciamiento social y esa mascarilla. Australia, China, Corea del Sur, Vietnam, Nueva Zelanda son ejemplos de esta segunda estrategia. Tercera estrategia. Bueno, y esa estrategia, ¿a cuál clave apunta de las 5 que tú tienes nombrada? El asunto social, responsabilidad social, gestión del cuidado colectivo e individual. Tercera estrategia basada en vacunas. Las vacunas son claramente una estrategia preventiva. Las vacunas se desarrollaron en muy corto tiempo, pero ¿qué ha pasado? Dos cosas grandes. Uno, tenemos la fórmula de las vacunas y las patentes siguen concentradas en las mismas casas que las produjeron. No se han entregado esas patentes para que cualquier laboratorio del mundo entero pueda producir esas vacunas con esas patentes que ya están claras, ya la fórmula de producción está clara, pero se quiere conservar el monopolio de esa vacuna, pues porque ahora hay unos nuevos ricos en el mundo entero. Pero por otro lado, también es cierto que países como los latinoamericanos, excepto Chile y excepto Uruguay, nos demoramos toda la eternidad para hacer procesos de negociación de vacunas y llegamos tarde a los procesos de negociación. Entonces, por eso se va a volver lenta toda la posibilidad de aplicar vacunas en nuestros países, y seguramente vamos a estar a expensas de que nos regalen vacunas, de que otros se conmuevan viendo la situación de Brasil, de Colombia, de México, que se conmuevan y nos regalen vacunas. Las vacunas, esa estrategia basada en vacunas, toca asuntos políticos y asuntos económicos. La cuarta estrategia es estrategias basadas en tratamiento. Esto sí está en manos de profesionales de la salud y obviamente también de las instituciones investigadoras de medicamentos. Y bueno, me faltó poner los ejemplos de la tercera estrategia basada en vacunas, pero no pongamos sino 2 ejemplos. Pues 2 ejemplos, Israel, y el otro ejemplo, Estados Unidos. Y ya Estados Unidos tiene
estados donde el índice de casos diarios es absolutamente ínfimo. Estados que ya tienen el 60% de la población, y con el 60% de la población el crecimiento de casos diario va para abajo notablemente, para poner solamente dos casos. Bueno, estrategias basadas en tratamiento. Realmente el desarrollo de tratamientos específicos para terminar con el virus SARS-CoV-2 ha sido demasiado lento, y eso es entendible por lo reciente de este virus y porque los procesos de investigación de tratamientos definitivamente consumen más tiempo que hoy en día los procesos de elaboración y de investigación de vacunas. Tiempos y víctimas, ¿no? Porque Claro, también que se claro. necesitan muertos y contagiados para Claro, se poder necesitan probar. contagiados para poder hacer investigación y se Claro. necesitan víctimas. Y la quinta estrategia es la estrategia del futuro. ¿Qué vamos a hacer ya no frente a la pandemia por COVID-19, sino para las próximas epidemias y para las próximas pandemias del mundo entero? Miren este cálculo que está haciendo Naciones Unidas. Hoy es el Día Mundial de la Tierra. Y las Naciones Unidas hoy saca este elemento para que nos pellizquemos. Hoy en día tenemos una nueva enfermedad infecciosa cada 4 meses. Y está ligada a la pérdida de biodiversidad en el planeta. Está ligada a los cambios climáticos y está ligada a una mayor cada vez convivencia entre seres humanos y vida salvaje. Esa sería la quinta estrategia, ya pensando en el futuro y de pronto en pospandemia, aunque ya hemos dicho que nos podemos quedar viviendo con este virus y que se vuelva endémico. Pero aquí tenemos que empezar a pensar ¿y qué vamos a hacer frente a las próximas epidemias y pandemias? Porque a esta rata de exterminio de la biodiversidad, a esta rata de crecimiento del cambio climático, a esta rata de contaminación atmosférica y de pérdida de la capa de ozono por los gases de efecto invernadero y por la pérdida de la vida marina, aquí lo que podemos esperar es el surgimiento de hábitat propicio para que tengamos más epidemias y pandemias en el mundo. Esta estrategia, como es obvio, tiene que ver con asuntos no solamente sociales, sino ambientales. Entonces, mira, en esas 5 estrategias que yo acabo de mencionar, ahí están la clave política, la clave social, la clave económica, la clave ambiental y la clave tecnológica relacionada con los tratamientos. Y me parece a mí que no se trata de seleccionar estrategias, sino de superponerlas. Aquella famosa estrategia del queso suizo, donde uno no selecciona si una u otra estrategia, sino que va agregando capas en ese queso suizo para que entre todas esas capas le podamos limitar la vida a este virus SARS-CoV-2. Un mandatario local que está abocado a contener esto sí o sí, o sea, ahí no tiene opción, ¿cierto? Tiene una presión de parte de los grupos de interés en lo que tiene que ver con lo económico, en donde la gente, pues con la pérdida de empleo, con la pérdida de capacidad económica, con la pérdida de liquidez de las organizaciones, el mercado financiero está lleno de dinero, pero las empresas estamos trabajando a marchas forzadas. Esa presión desde lo económico, la presión desde lo político, pero también hay una nueva realidad que tú la acabas de mencionar y es el tema ambiental. Para nosotros, hoy el tema significa ponernos la mascarilla, lavarnos las manos, pero esto tiene un impacto que es, hoy nadie está hablando del tema, pero que hay que decirlo y mirarlo en perspectiva y en prospectiva. Y es, con un mayor aumento del lavado de manos, pues hay mayor demanda de agua como recurso. Pero también con el tenernos que poner los tapabocas y las mascarillas y que ahora se está privilegiando obviamente las que son de tipo quirúrgico, con tela no tejida, pues eso es altamente contaminante porque igual eso pues ya tiene bioderivados. Entonces, disponer eso va a tener una huella en el tema de residuos sólidos y residuos peligrosos que
no vamos a saber manejar en el corto plazo. Hoy está eso llevándose a rellenos sanitarios, pero eso tendrá alguna consecuencia, o estoy yo equivocado, Osvaldo. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que mire, empecemos por el primero que usted tocó, el tema económico. Esto es un asunto que se tiene que resolver por esas diferentes estrategias. ¿Por qué hoy nosotros estamos abocados a una postración económica? Pues porque no hemos podido resolver el asunto de la estrategia basada en casos, es decir, abramos la economía donde se puede abrir la economía y aplacemos, posterguemos algunos sectores porque están invadidos de casos y entonces allí no hay un criterio de manejo inteligente de riesgos y hacemos un manejo generalizado del riesgo, generalizado. Todos sabemos los que estamos aquí, sin información no hay tratamiento al riesgo. Si uno no sabe por dónde están las fuentes generadoras de un riesgo, pues no hay tratamiento al riesgo que valga. Entonces nosotros volvemos esto un círculo vicioso. No sabemos dónde están los infectados, no hacemos pruebas a los contactos de esos infectados, crece la población de infectada, copamos los hospitales, menos gente trabajando, la productividad se va abajo, el gobierno no estimula suficientemente a la pequeña y mediana empresa, que es el 85% de la fuerza laboral del país, entonces cada vez más pobreza y los índices de pobreza creciendo, eso se va volviendo un círculo vicioso que la única manera, creo yo, de poderlo cortar es habilitando esas 5 estrategias de las que acabamos de hablar de forma simultánea. Y el tema ambiental, pues es otro tema que se va volviendo círculo vicioso. La pérdida de biodiversidad, ¿qué amenaza? Pues la flora y la fauna existente. ¿A quién amenaza esa flora y fauna existente? Pues al género humano, a los seres humanos. ¿Cómo los amenaza? Pues a través de enviarles microorganismos que se están viendo atropellados y que perdieron su equilibrio, su homeostasis. Entonces, microorganismos que migran de los animales que eran reservorios naturales al ser humano que tiene un sistema de defensas que no es apto para ese tipo de microorganismo porque no era suyo, no convivía tradicionalmente o cotidianamente con él. Y entonces ahí también empieza a vivirse otro círculo vicioso donde el deterioro ambiental empieza a deteriorar la calidad de vida de las personas a través de nuevas enfermedades, de nuevas epidemias, de nuevas pandemias. Y un sistema de salud que no alcanza a resistir o a absorber todos los requerimientos de la parte de los humanos. Ahora, ¿qué lecciones aprendidas hasta hoy, Osvaldo, podemos instalar en nuestras organizaciones? O sea, de esto tenemos que empezar a caracterizar las lecciones. No es una cosa, un libreto ahí suelto, sino que como empresarios, como personas, como ciudadanos del común, pero también como responsables de organizaciones. ¿Qué lecciones podemos ya dejar instaladas en nuestras vidas frente a esto? Y tratemos de dejar lecciones que tengan que ver con aplicar eso que tú llamabas pensamiento basado en riesgos. Dejemos ese tipo de lecciones en el ambiente porque es que tenemos que seguir fundamentando nuestra práctica profesional, sobre todo, y obviamente la credibilidad frente a las organizaciones donde participamos. Empecemos. Hay una primera lección aprendida, y yo acabo de decir, se llama Taiwán, y vale la pena leer qué ha sido el manejo de la pandemia de Taiwán, manejado entre otras cosas por una Una mujer. Política, abogada, y sobre todo tiene una condición muy importante, gestiona el conocimiento, es profesora ha sido profesora toda la vida, tiene 64 años, profesora toda la vida, entonces tiene ese chip. Ahora, ¿cuál es la lección aprendida allí? Es que no hay que escoger, nos han puesto a escoger si la economía o la vida de las personas. Es que son las dos cosas. Es que le tenemos que apuntar a las dos cosas. Usted no puede escoger entre la vida y la economía. Es que si solamente privilegiamos la vida y cerramos empresas, la gente no tendrá que comer en 2 o 3 meses. No tendrá que comer. Se desabastece el mundo. No podemos escoger. Necesitamos estrategias que haga posible
que cuidando a las personas podamos operar una economía que haga posible que las personas sigan estando satisfechas en sus necesidades vitales. Que quedó aplazado lo suntuario, vaya y venga. Que quedó aplazado el lujo y otro tipo de necesidades secundarias o terciarias, vaya y venga. Eso es una primera lección aprendida. Yo saco una segunda lección aprendida y llamaría a la pregunta. ¿Ustedes han visto una pedagogía clara de la gestión de los riesgos en nuestro país, para poner un ejemplo de Colombia, o pongamos el ejemplo en México? ¿Ustedes han visto una pedagogía extendida donde a todas las personas les quedó claro cómo nos tenemos que comportar para que hagamos aquello de que en el aquí y en el ahora nos sepamos comportar por un tiempo de manera distinta como nos veníamos comportando? Esa pedagogía no ha estado. Y todos salimos a la calle y nos quedamos asombrados de ver corrillos de personas partiendo como si no estuviera pasando nada en el mundo entero. Esa falta de pedagogía nos la han comunicado suficientemente países como Finlandia, como Nueva Zelanda, como Suecia, que fueron capaces de reunir, por ejemplo, a todos los docentes, a todos los maestros de sus países y a todos las redes sociales para que todos, con una guía básica, sirvieran de intermediarios en la gestión de formación, capacitación y entrenamiento de la gente para adherirse a unas medidas de bioseguridad que necesitábamos vender por todos los medios. Esa es una segunda lección aprendida. Tercera lección aprendida. Lo sabemos muy bien en riesgos. Sin información no se puede gestionar los riesgos. Y hoy la información exige minería de datos, Big Data. Pero yo me pregunto, ¿nosotros sabemos en qué comuna de la ciudad de Medellín hoy están los infectados? ¿En cuáles cuadras están los infectados? Para desplazar allá los equipos que van a hacer pruebas. Entonces, ni tenemos la información de dónde están los infectados y sus contactos, ni estamos desplazando porque desapareció, y esta es otra constante del universo, más obviamente en los países pobres, desapareció lo que llamábamos salud pública. Aquí es cada uno defiéndase en su salud como mi Dios le ayude. Es la salud clínica, individual, pero la salud pública, la salud de los colectivos, ha desaparecido de la faz de la tierra. Y esto lo comprueba. ¿Por qué los hospitales están abarrotados? Porque no hay quien contenga salud por allá donde la gente vive y donde la gente trabaja. Esa es otra lección aprendida. Sin información inteligente por dónde están los contagiados de COVID-19, quiénes son sus contactos y los resultados de sus pruebas, es imposible atajar una pandemia. Esa es otra lección aprendida. ¿Quieren un ejemplo de eso? El mismo Taiwán, la misma China, el mismo lugar donde surgió esta pandemia, la China, es un ejemplo de eso. Ellos localizan inmediatamente un infectado e inmediatamente hay un equipo allá rodeando esa familia y rodeando los compañeros de trabajo de ese infectado. Y entonces eso explica por qué esta gente no ha superado los 100.000 casos cuando allá nació, en el país más poblado del mundo, nació esta pandemia y ya la tienen controlada. Ese es el ejemplo clarito de cómo una información puesta al día y unas acciones secundarias a esa información logran frenar una pandemia. Y si me permite una cuarta lección, que me parece que en materia de gestión de riesgos es absolutamente mandatoria. Yo puedo tener información, pero si no hago análisis permanente de la información, análisis día a día de la información para poder identificar las decisiones inteligentes en el manejo de riesgo, pues ahí tampoco va a pasar nada. Yo puedo tener información, pero si no la proceso y no saco conclusiones, no puedo adoptar decisiones. Ejemplo de esto, Suecia, Dinamarca, Noruega, la misma Alemania, que se vio con una segunda ola muy dura, pero inmediatamente la clausuraron porque supieron utilizar la información donde tenían que utilizarla en el tiempo que tenían que estarla utilizando. Estados Unidos, a pesar de que es el primer país en infectados del mundo, la logró hacer para la tercera ola. Ustedes ven que la tercera ola en Estados Unidos, por un lado, es muchísimo menor, pero porque están haciendo varias cosas paralelamente. Vacunas sí, confinando también, identificando dónde están los contactos también. Y entonces ahí pusieron a operar esa Big Data.
Esas 4 grandes lecciones me parece que a nosotros en el mundo de los riesgos nos valdría bien divulgarlas y extenderlas a todos los otros ámbitos de los riesgos. Es que yo viendo aquí en línea un observatorio, tú sigues el de Johns Hopkins, yo no sé si hago mal en seguir el de la BBC, pero por ejemplo, estas son cifras de 19 de abril y entonces dice que China 102.000 casos versus India 15 millones de casos. Y el tema del origen de la pandemia, pues claro, en China hay una disciplina casi que dictatorial, ¿no? Entonces, ese es otro tema ahí, que es que como las libertades ciudadanas y todo el tema de que con el libre desplazamiento y la libre expresión, cuando hay una situación de estas, hay una línea muy difícil de diferenciar entre dos condiciones, y es que una pandemia es lo mismo que una guerra. Totalmente de acuerdo. Mire, yo no sé cuántos serán los ciudadanos que hoy se sienten responsables de que su papá, su mamá se hubiera agravado y muerto porque él no fue absolutamente responsable con distanciamiento y máscara. Yo no sé cuántos serán, pero estoy seguro que más de uno debe estar sintiendo eso. Y eso también explica por qué se han disparado las enfermedades mentales en medio de esta pandemia. Mucha gente con ansiedad, mucha gente con estrés, mucha gente con depresión y mucha gente con claros elementos de presencia de una depresión desencadenada porque su superego le está indicando, oiga hermano, su mamá se enfermó, sus hermanos se enfermaron porque usted llevó esto a su casa y acuérdese pues que usted estuvo en una reunión de cumpleaños, acuérdese que usted estuvo de paseo, usted acuérdese que estuvo en tal... Yo no sé cuánta estará pasando. Entonces uno critica de pronto esa política de recorte de libertades ciudadanas en China, pero puso en evidencia que si hay adherencia a una norma de distancia y mascarilla, se logró reducir esa vaina. Lo puso en evidencia. Totalmente de acuerdo. Hay es muy difícil de pronunciar, pero pues yo lo traduzco al español, al castellano colombiano como Somnia Suamineitan. Somnia Suamineitan. Puede que sea impreciso. Es la jefe científica de la Organización Mundial de la Salud, y ella decía recién, hace poco, visitando la India, que el tema de que si bien la vacuna significaba un hálito de esperanza, hacía perder la concentración en los controles. Y ya hay una realidad nuestra que tenemos que recobrar, y no sé si ese sí sea el camino, Osvaldo, y es que cuando el gobierno dijo vamos a abrir y vamos a permitir que se abra paulatinamente, previos las operaciones de los controles de bioseguridad, pues todo el mundo en afán de abrir lo que hizo fue instalar los tarritos y los lavamanos y todo lo demás. Pero hoy si tú vas a una tienda de cualquier cadena de retail, ese control que tenían ya no existe. Es al que lo quiera tener. A nadie le exigen. Sí, Y entonces ahí es increíble que la gente está esperando cuando se suavizan las normas de mascarillas y distancia, cuando hoy eso no tendría por qué estarse preguntando. Al contrario, nos debería llamar la atención es por qué no se están aplicando y por qué hemos incentivado los encuentros. Es que cómo es posible viajar si podemos en el mismo núcleo de la familia que hemos estado en casa, nos podemos ir a alguna forma de viaje, si es que estamos tan urgidos. Pero desmontar medidas de bioseguridad hoy no tendría por qué estarse planteando, y sin embargo eso es lo que la gente está reclamando. Es decir, con una situación como la que estamos viviendo,
viniendo de un festivo en marzo y de una Semana Santa en abril, y viendo las consecuencias que estamos viviendo, y todavía la preocupación de la gente es cuándo vamos a recuperar la normalidad. Estamos, exacto, o sea, la pregunta es, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Y la pregunta debería ser es, ¿a qué normalidad queremos volver? Porque si la normalidad era como veníamos antes, pues estamos mal. Porque hay una nueva realidad y es, lo decíamos en el conversatorio de la semana pasada, la semana pasada, nos contaba Hermes García, un experto, abogado laboralista, que si dentro del proceso de trabajo en casa, cuando se acabe el estado de excepción, o sea, esta emergencia sanitaria que está por decreto, los empleados le dicen al empleador que quieren volver a trabajar a la oficina, pues el empleador tiene que habilitarle la oficina porque es un derecho adquirido que tiene el empleado. Pero yo no creo que en una situación de estas, a un horizonte de de menos de 2 años o 3 años, volvamos a reocupar esos espacios, Osvaldo. ¿O tú qué piensas? Pues por el caso de Colombia, yo pienso igual. Es probable que eso ocurra más tempranamente en otros países, pero por el caso de Colombia, en la lentitud de vacunación y en este problema en asumir una cultura del cuidado a todos los niveles, yo también lo veo muy complejo. Y ese complejo es que si nosotros definitivamente no vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño, esto va a seguir con nosotros aquí en nuestro medio y la economía se va a ver muy afectada. Se va a ver muy afectada. Mientras más aplacemos un control cercano a esa inmunidad de rebaño, mientras más se aplace, más afectación socioeconómica vamos a tener. Mire, eso como lo llamamos en el mundo de riesgo, tanto a nivel individual como organizacional. No hemos hecho una gestión del cambio. Eso en el mundo del riesgo tiene ese nombre. Y la gestión del cambio es para que la haga cada individuo con su vida, con su relación laboral, con sus relaciones sociales, con el manejo mismo de la situación de salud, y es una situación de afrontamiento organizacional. Y lo que aquí va quedando claro es que la gestión del cambio en medio de la pandemia ha costado mucho trabajo que se ejecute, que se realice. ¿Cuántas organizaciones se reúnen al menos cada 8 días para mirar el contexto actual de la pandemia para su organización y la adopción de nuevas decisiones para enfrentar la situación? Yo creería que todavía se pueden contar en los dedos de la mano. Esto no es la generalidad. Y entonces resulta que una golondrina no hace verano, ¿cierto? Y entonces organizaciones responsables que trabajan en el mundo de la salud, en el mundo del aseguramiento, tratan de, a través de los mecanismos de formación y de capacitación, sensibilizar a las organizaciones alrededor del tema. Pero yo creo que ahí hay un cuello de botella, Osvaldo, y es que cuando la ARL tiene todas las baterías posibles para poder impactar a los empleados, pero cuando el el área de gestión humana de una organización hoy está enfrentada a que no sabe para dónde ir, porque no tiene los empleados ahí in-house, sino que los tiene regados por todas partes, poder llevarle eso a ese empleado remoto y decirle, mire, usted hace parte de esta organización, pero también hace parte de la sociedad y sea consciente de esto. O sea, ese cambio, ese fomento de las buenas prácticas o de los hábitos profilácticos, si se puede llamar así, para evitar o buscar la manera de retardar el efecto de la pandemia o el efecto del virus dentro de las personas. Las ARL hoy, por mucho que quisieran hacer un esfuerzo,
tienen el cuello de botella de las áreas de gestión humana que hoy están, finalmente necesitan volver a pensarse y todavía no están haciendo ese proceso de transformación, lo que tú hablabas de gestión del cambio. Sí, estamos completamente identificados en eso. Es que se nos olvida una cosa fundamental en el mundo de los... Bueno, ¿cuántas organizaciones están mirando la pandemia con los ojos de riesgo? Es que esto es un riesgo. Aquí está inmersa la probabilidad y la consecuencia de esta vaina. Aquí tendríamos que hablar en términos de fuentes del riesgo y muchos todavía no nos asomamos a entender la pandemia como un asunto de un riesgo. Entonces, en ese sentido, muchos seguimos pensando que estos son asuntos que se controlan por allá en un proceso que se llama seguridad y salud o como tú lo dices, por la influencia de la ARL y exclusivamente, cuando no hemos todavía atado la gestión del control de riesgo al modelo de negocios y a la estructura del negocio. Entonces, eso del riesgo queda confinado en muy pocas manos, en un proceso o en un departamento o en una oficina, pero esto no es dirigido, no es admitido por el más alto nivel de una organización y derramándose o desplegándose por todos los niveles de la organización. Entonces, de esa manera, pues obviamente hay desestructuración en la atención de los riesgos y esto queda a iniciativas individuales. Tenemos una mano levantada, Ana María Gallo. Diana, Cecilia, bienvenida, que te veo que llegaste de tu reunión. Qué rico que estés con nosotros. Diana Cecilia es una gran colega que es de Medellín, pero vive en Guayaquil en estos momentos. Ana María, tu mano levantada. Hola, ¿cómo están? Hola, Ana. Quisiera compartirles, a ver si soy capaz de resumirlo mucho, la experiencia de la empresa donde yo trabajo. Somos 300 empleados, 66 se encuentran en casa y el resto son de producción y jefes de producción. Yo voy presencial 3 días a la semana porque yo soy la gerente de producción y la gerente administrativa y desde el principio lo que yo hice fue 3 cargos nuevos, que fue 3 vigías. Allá tenemos turnos 6 a 2, 2 a 10 y 10 a 6. Y generamos unos protocolos y tenemos un educomunicador para tratar de volver esto una cultura y de lograr una adherencia. Entonces esos 3 vigías están siempre en los turnos revisando que el tapabocas esté en buena posición, tenemos careta y recordando el lavado de manos, haciendo que la gente vaya a lavarse las manos frecuentemente, ¿cierto? Y hay un personal en la recepción recibiendo, hicimos muchos lockers, muchos lavamanos, la gente se debe cambiar su ropa y digamos que hemos sido muy estrictos en eso. Cuando cambiaron un poquito las que dijeron no hay necesidad de limpiar los zapatos, ¿sí? Yo dije, lo vamos a mantener. No hemos quitado un día nada de lo que se montó desde el primer día, o sea, el cambio de ropa, el lavado de manos, y hemos tenido 2 contagios dentro de la organización y uno no probado, que me parece que eso es gratificante, o sea, es decir, wow, es que somos muchos y de verdad el distanciamiento lo tratamos de mantener, pero que se estén los 2 metros, no tanto, ¿cierto? Entonces, tuvimos un compañero que se lo contagió a otro porque compartieron un alimento, ¿cierto? Y hay otro que no estamos seguros si fue ahí o en su vida social. Entonces, hemos trabajado mucho y tenemos un comité COVID y nos reunimos para estar reevaluando cómo vamos y todos los días tenemos una información. Pero les voy a contar esto por lo que decía el doctor Osvaldo, cómo lograr uno, ¿cierto? Esa adherencia. Me llaman el lunes a las 6 de la mañana y me dicen, Ana María, le voy a mandar una foto. Salieron los del turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Habían 17 jóvenes sin tapabocas metidos debajo de una escalera charlando, pegados ¿qué? A 50 centímetros. Y entonces me dijeron, mire, una compañera, una mujer me avisó, pero y que yo todavía no me recupero. O sea,
todavía no me recupero de decir, Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más hacemos? O sea, tenemos un grupo de WhatsApp y estoy como preparando un texto. Hasta el presidente de la compañía le he puesto para que haga mensajes, ¿sí? Y les transmitan momentos muy críticos. Ahora estamos bien. O sea, este pico no nos está pegando tan duro dentro de la organización. En enero sí fue duro porque hubo más personas incapacitadas o esperando la prueba, y la empresa también ha hecho algunas pruebas particulares y otras pues las hace la APS, pero es como compartirles eso. Esas personas después de todo esto salen del turno, se quitan el tapabocas y debajo de una escalera fuera de la empresa, pero están dentro del mismo edificio, pero afuera, y se juntan todos a charlar sin tapabocas. Entonces, pues bueno, es como un desahogo. No, está bien. Está bien, Ana. Yo prefiero que Osvaldo, que es nuestro invitado, nos dé su opinión alrededor del tema. Una gracias a Ana María por contarnos su experiencia. Yo recupero de Ana María dos cosas. Lo primero es que la creación de una cultura de gestión del riesgo requiere una formación, una inducción, una capacitación y un entrenamiento, y eso es permanente. Pero además, eso hay que rodearlo de dos cosas que ustedes hicieron, me parece que correctamente. Las inspecciones de riesgo. Es que mientras no haya una cultura del riesgo, vamos a tener que hacer inspección. Cuando haya una cultura de riesgo, usted puede desmontar en algún grado las inspecciones de riesgo. Mientras no haya una cultura, habrá que tener inspecciones. Y lo otro que me parece que también hicieron sabiamente es la observación del comportamiento. Eso no se puede abandonar, incluido la observación del comportamiento desviado de los que estuvieron debajo de la escalera pensando que estaban haciendo muy bien hecho, estando allí sin ninguna medida de protección. Esa observación de comportamiento que ya se produjo es ya un indicador de que se va construyendo una cultura de seguridad, una cultura del riesgo, de atención al riesgo, que definitivamente tenemos que aprovechar de alguna manera esta pandemia para que la podamos ayudar a extender a los ámbitos, no solamente de los riesgos operacionales, y en específico el riesgo de salud, sino para toda la gestión de riesgo. Yo ahí les cuento otra anécdota peor todavía, que me pica la lengua para decir el nombre de la empresa, pero no puedo. No puedes. Mire esto. Marzo es el mes de las asambleas en las empresas. Una empresa consciente que estamos en pandemia le dijo a los socios: los que quieran unirse por vía online, perfecto, y los que no quieran, los esperamos presencialmente. Pues presencialmente fueron 111 personas, de los cuales 27 resultaron contagiados, 27 de 111, en una asamblea de socios de una organización, donde se supone que están los altos directivos de la organización y los dueños de la organización. ¿Hay derecho a eso? Ay, no, mire, hay un tema complementando la respuesta de tu comentario, Osvaldo, y es lo siguiente, Ana María, y para darle paso luego a Luis Guillermo, porque esto no es una conversación mía contigo, sino de ellos contigo, pero complementando lo de Ana María, y es, hay una cosa que en las áreas y los directivos de las organizaciones también tienen que comprender, y es que la responsabilidad en una situación de guerra, porque esto es una guerra, en una situación de guerra, todos los empleados hay que cuidarlos incluso hasta fuera del horario de trabajo, porque Singapur nos dio una lección grandísima frente al manejo de esta pandemia, cuando en temas de continuidad de negocio, las microempresas, el secretario de Desarrollo Económico de Singapur logró llamar, recién empezó toda esta historia, llamar a todos los microempresarios, a las asociaciones de microempresarios, a decirles: mire, aquí los que más van a sufrir son ustedes, no es la gran industria, son ustedes, porque si ustedes se quedan, si se contagia uno de 10 empleados que usted tiene, la empresa se acaba. Aquí el tema es de continuidad de negocio. Entonces,
se hizo todo un trabajo desde la Secretaría de Desarrollo Económico y los gremios, en este caso aterrizando a los empresarios, en sensibilizar al empleado en su vida social. Porque hoy los tenemos todos, bueno, en el caso de Zona Segura todos estamos en teletrabajo, pero sensibilizarlos en que en su vida social son parte y el comportamiento tiene que ser responsable como si estuvieran en el trabajo. Es que si yo permito que mi empleado vaya a mercar en horario laboral o que utilice el tiempo de su asueto, de su descanso, para no cuidarse, es también atentar contra la estabilidad de mi organización. Entonces, hay una responsabilidad, digamos que extendida, en que hay que hacer un trabajo social con ese empleado en su hogar y en su vida social. O sea, cómo armarles medidas o conciencia de la autoprotección en los medios de transporte, cómo armar y meter todo el tema de conciencia de autoprotección en el hogar, cómo armar todo el tema de conciencia de autoprotección en el entorno familiar y en todo lo que sea extralaboral, porque la responsabilidad extendida es lo que hace que se pueda esos 17 empleados, cuando salgan, no sientan que salieron de la cárcel y que ahora ya nos podemos quitar el tapabocas, y porque esa dicotomía o digamos que esa diferencia entre lo que hacemos dentro del trabajo es una represión y lo que hacemos entonces en el entorno social es liberarnos de la represión que tenemos o de las condiciones de represión, entre comillas represión, por las medidas de bioseguridad que tiene que tener en el trabajo. No, aquí las medidas de seguridad, de bioseguridad no deben ser las del trabajo y las de lo social, sino que son unas solas y la responsabilidad es extendida. Ahí va la cosa. Luis Guillermo, bienvenido. Hola, Carlos Eduardo. Buenas tardes. Muchas gracias ¿Cómo por la estás? invitación. Muy bien, muchas gracias. Excúsame que llegué tarde, estaba en otra reunión y se me No, no, alargó ni más más de lo faltaría. Para esperado. nosotros es muy valiosa tu presencia. La virtualidad llegó para quedarse y pues estamos trabajando todos desde casa y esta virtualidad ha implicado unas transformaciones en las reuniones. Antes uno no llegaba a tiempo a las reuniones por el trancón, ahora no hay excusa para el trancón. Ahora uno llega tarde a la siguiente reunión es porque la anterior no ha terminado y se alargó más del tiempo. Es Entonces esto cierto. se ha vuelto una locura las reuniones virtuales. Pues gracias por el espacio, vuelvo y repito, disculpa por haber llegado tarde. Pues yo soy ingeniero mecánico, yo no soy experto en ARL, no soy abogado, pero creo que es muy importante, no sé si ya lo trataron y lo comentaron, la diferencia de trabajo en casa y teletrabajo. Gran parte de los que estamos laborando se denomina trabajo en casa, no es teletrabajo, sino trabajo en casa. Entonces, pues eso es parte de lo que estamos haciendo hoy en día. Yo sé que gran parte del empresariado en Colombia ha acatado esta función. Muchas entidades públicas también me he enterado que también están trabajando desde casa todos sus funcionarios. De alguna manera hay una conciencia de responsabilidad en ese sentido, pero yo entiendo también a algunos empresarios. Hay algunos sectores económicos que definitivamente son de manufactura o de fábricas que necesitan la presencialidad o de servicio al cliente. Entonces, pues está la salud o está la economía. Entonces, esos empresarios que tienen que tener gente presente, es muy complicada la decisión que tienen que tomar si los llaman o no los llaman, pero el resto de sectores que no tienen que tener servicio al cliente, no tienen que tener a los empleados directo, yo creo que han sido responsables y nos han permitido a todos trabajar desde casa, desde mi organización, pese a que ya tenemos autorización por parte de la alcaldía de alternancia de ir a nuestras oficinas, ninguno hemos ido porque pues nuestro trabajo se puede desarrollar perfectamente desde casa con las herramientas tecnológicas, las reuniones funcionan muy bien, lastimosamente no a todo el mundo le gusta prender las cámaras, entonces eso es otro de los grandes desafíos. A mí particularmente me gustaba hacer las reuniones, me gustan las reuniones presenciales porque le puedo ver la cara, los ojos a todas las personas. Normalmente mis temas o mis reuniones, yo presido o dirijo la reunión y pues uno tiene que estar a ver si la gente está prestando atención, si están entendiendo, si hay algo es particular y pues ver a la gente a la cara es muy bueno e importante. En la virtualidad
mucha gente argumenta que es que tengo problemas de internet, que no puedo prender la cámara, que está dañada. Entonces las reuniones son muy complejas. Si yo no le veo la cara a nadie, mire tan chévere, aquí yo puedo ver la cara de Osvaldo, mucho gusto, señor Osvaldo, puedo verle la cara a él, te puedo ver la cara a ti, pero en algunas reuniones en las que yo estoy, todo el mundo apaga cámaras y cuando uno pide prenda, no, pues siempre sacan algún pretexto o alguna excusa. Entonces es bien compleja esta situación. Entonces, pues nada, ese era como el comentario que quería hacer de mi parte. Estoy hablando como Luis Guillermo Gil, no estoy en representación de mi organización. De verdad, muchas gracias, Carlos, por esta espacio. Es mi segunda charla con ustedes y qué bueno la invitación, de verdad. Eres muy generoso por estos espacios que sirven para comentar y expresar todo lo que vemos y sentimos en el día a día. Muchas gracias, Luis Guillermo. Osvaldo nos compartió ahora 5 claves. Pues, es médico, es epidemiólogo, pero es gestor de riesgos. Entonces, esas 5 claves, antes de que nos vamos, son las 6:15, todavía no nos vamos a ir. Le vamos a dar paso a Carlos Mauricio Moreno para que nos comparta su aporte. Pero, Osvaldo, yo quiero que al final, después de que Carlos Mauricio haga su intervención, nos recuerde esas 5 claves, porque yo sí me voy a comprometer en una cosa, Osvaldo, y es que esta grabación yo se la voy a pasar a 2 o 3 eh, funcionarios de gobierno que sé que tienen alguna responsabilidad y que podrían servirle para iluminar formas alternativas de manejar esta situación. Porque en realidad, te digo, lo que acabas de decir es súper sensato y súper fácil de hacer, siempre y cuando haya una convocatoria en lo que tiene que ver con que yo llame al sistema educativo y llame al sistema de salud y llame a todo el tema de gestión de riesgos de desastres de una entidad territorial y los ponga a conversar en función de esas 5 claves que acabas de dar. Entonces me parece que es importante que las recordemos. Carlos Mauricio. Mira, Carlos, es que quería aportar, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, la Universidad del Rosario hizo una muy buena encuesta, ¿cierto?, sobre el tema de las vacunas. Y para que nos empecemos a asustar, ¿Más? el 30% de la gente dice que no se vacuna. ¿Ok? Y ya estamos hablando, no estamos hablando de la desinformación que había hace 6 meses. Esta es una encuesta del mes pasado, pero adicionalmente, y no voy a entrar en los detalles, hacen análisis por nivel de educación, por edad, por grupo social, y pues uno diría, bueno, 70% nos va bien porque tendríamos inmunidad de rebaño. Pero cuando tú ya empiezas a esculcar y encuentras que esa división de 70-30, ya cuando lo divides por, como te digo, por edades, por grupos sociales, por nivel educativo, encuentras saltos gigantescos de que hay cierto grupo no llega ni al 60% de los que dice que sí se va a vacunar. Entonces, eso complica mucho más la situación y sí creo que le ha faltado al gobierno nacional una política clara de comunicación porque nos dicen qué hacer, pero no nos dicen el por qué hacerlo. Entonces hay mucha gente que se pone el tapabocas, pero no tiene claro, y eso desde el punto de vista de gestión de riesgos es importantísimo. La gente tiene que tener autocuidado y tiene que entender por qué. Tema del distanciamiento, el tema del lavado de manos, el mismo de la vacuna. La cantidad, tenemos que partir de la base que antes de pandemia ya había un grupo que se calcula que es aproximadamente el 10% de la población que no creen en ninguna vacuna. Entonces, imagínense eso que ya lo debería estar trabajando el gobierno nacional desde antes. ¿Cómo hago para convencer a ese 10% que no cree ni en la del COVID, pero tampoco en la del sarampión, ni en la del triple viral, en ninguna? ¿Cómo hago para convencer a esta gente para que sí se vacune contra todas las enfermedades? Las vacunas son un gran elemento que tiene la medicina para la prevención.
Y aquí estamos en un problema muy complicado de comunicación y por eso nos encontramos, como decía ahorita la persona que habló, jóvenes que creen que no les pasa nada, que se reúnen 15 o 20 sin tapabocas o de fiestas o de esto, y pues controlarla así, pues el primer pilar de controlar, como nos decía ahorita el doctor Osvaldo, el de poder hacer rastreo está difícil. El control, somos muy indisciplinados. Las vacunas, que eran nuestra salvación, la gente no se las quiere poner. ¿Qué vamos a hacer? Sí, pero son temas alternativos, Carlos Mauricio, porque digamos que cuando a un, cuando a un, cuando a un gobernante se pone contra la espada y la pared y le dicen, bueno, cierre, tiene que cerrar, pero yo lo digo en específico y no estoy defendiendo ni mucho menos al alcalde de la ciudad en la que yo estoy hoy en estos momentos, pero resulta que el gobernador dice, vamos a cerrar. Y el alcalde dice, no, venga, hay una pandemia peor que es la del desempleo. Entonces yo no voy a cerrar. Me declaro en desobediencia y no voy a cerrar y me paro en la raya y no voy a cerrar. Pero le dice, bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa? Y entonces ahí el político se frena porque dice, bueno, ¿cuál es la alternativa? No tengo ni idea cuál es la alternativa. Y entonces el político llega y dice, vamos a buscar formas alternativas para gestionar esta situación, pero no hay quien le dé una forma alternativa porque o está mal asesorado o es muy precaria la asesoría o finalmente los recursos no son suficientes. Aquí el microcosmos es la empresa, la organización, es el centro comercial en donde está Diana, es la empresa industrial en donde está Ana María, está la empresa comercial donde está Adriana, está la universidad donde está Carmen, está la entidad gremial donde está Luis Guillermo. Ahí es donde, en ese microcosmos, es donde nosotros tenemos que hacer la tarea, porque la tarea no la van a hacer los gobernantes y nosotros tenemos que defender a muerte nuestra unidad de producción. Claro, esto no estamos solos, esto es un ecosistema en donde hay muchas variables, pero yo estoy seguro que Ana María tiene que cuidar como sea y lo que valga que la integridad física de sus empleados, operarios que permiten hacer la producción al 35% de la ocupación y de la capacidad en la planta de producción, como lo dice la norma, o el máximo 50%, para poder entregar producto y poder sobrevivir con un flujo de caja decente en una situación de crisis económica. Yo creería que la desesperanza va por un lado, pero lo que yo decía, esto parece un callejón sin salida, como en las películas. El virus viene detrás, yo voy corriendo, me encontré el muro, me encontré la malla y cual gamín me toca montarme encima de la malla porque si no el virus me agarra, como en las películas. Y yo pienso que esos 5 claves que acaba de referirnos Osvaldo son la malla en donde me tengo que montar para poder sacar mi organización y microcosmos adelante. Yo por eso invito a Osvaldo a que nos las recuerde, dejarlas en pergamino como producto de este encuentro de hoy. Osvaldo. Ok, Carlos. Me pareció que Diana Cecilia Campo tenía la mano levantada, ¿o no? Diana, tienes el micrófono apagado. Tienes el micrófono apagado todavía. Sí, Ya. ya. Hola. No la tenía levantada. Estoy con muchas ganas de escuchar las 5 claves, profe. Cuéntenos. Bueno, muy bien. Yo las he resumido de esta manera y como en orden, digamos, del presente hacia el futuro. Y también atendiendo los 5 claves que nos proponía Carlos, que trabajáramos aspectos sociales, económicos, aspectos políticos, aspectos ambientales y aspectos sociales, tecnológicos. Entonces, miren,
La primera clave es la estrategia basada en casos. ¿En qué consiste esa clave? En que los países identifican dónde están sus casos positivos, hacen una evaluación de todos los contactos de ese caso positivo, al caso positivo y a sus contactos les hacen pruebas, aíslan a los positivos y confinan perfectamente el problema. El ejemplo de este caso es Taiwán, también es China, también es Vietnam. Ellos localizan inmediatamente un caso, localizan sus contactos en el trabajo o sociales o familiares, les hacen pruebas y el problema queda confinado solo allá y permiten amplia movilidad por fuera de donde no está el problema. Segunda estrategia, estrategia basada en la población. ¿En qué consiste esta estrategia? En que las personas son, obviamente, mediante una pedagogía intensa, son capacitadas, entrenadas, concientizadas de guardar distancias y uso de tapabocas. Con esas solas dos medidas, varios países han logrado desarrollar esa estrategia basada en población. Se han ayudado de amplias pedagogías, Suecia, Finlandia, Dinamarca, utilizando, por ejemplo, a todos los influencers, los invitaron a que formaran una red de influencers con tal de llegar a toda la población. Otros países utilizaron sus maestros. Finlandia, por ejemplo, utilizó a toda su masa de maestros. Finlandia es un país modelo en el mundo en educación. Tercera estrategia, estrategia basada en vacunas. Las vacunas, no podemos negar, es una estrategia preventiva de alto significado, muy eficaz, con problemas, obviamente, hoy en el mundo entero por abastecimiento de las vacunas, por problema en no liberalización de las patentes para que fueran producidas en todos los países. Hay muchos países que pueden producir vacunas, está confinada esas patentes y entonces solamente las casas matrices están produciendo vacunas. Ahí tenemos grandes problemas. También, como lo que acabaron de significar, muchas personas resistiéndose a la aplicación de la vacuna. Sin embargo, a nivel mundial, a medida que más personas se han aplicado vacunas, esa resistencia ha ido siendo menor, también hay que decirlo. De pronto, seguramente todavía hay excepciones. La cuarta estrategia es estrategia basada en tratamiento. Aquí ya es al que tiene COVID. ¿Qué vamos a hacer con el que tiene COVID? Bueno, la estrategia basada en tratamiento es que hoy no tenemos un medicamento específico para SARS-CoV-2. Tenemos, obviamente, muchas alternativas, un portafolio grande de medicamentos que son generales para hacer frente a la pandemia, pero todavía no tenemos la investigación de un tratamiento. Hay unos 5 o 6 medicamentos en este momento en lisa de terminar la fase 3 de investigación y seguramente en próximos días, meses, podremos contar con algunos de ellos. La quinta estrategia es pensando ya en futuro, ya no en esta pandemia, estrategia basada en afrontamiento del origen ambiental. Eso quiere decir qué vamos a hacer con las próximas epidemias y pandemias que se nos vienen. Y para ejemplificar esa estrategia, estábamos hablando de que hoy las Naciones Unidas, con ocasión de la celebración del Día de la Tierra, 22 de abril, nos trae la noticia de que el mundo hoy está enfrentando una nueva enfermedad infecciosa cada 4 meses. Y tiene que ver sobre todo con el enfrentamiento de la vida salvaje, de la pérdida de la biodiversidad y de la convivencia cada vez mayor de los seres humanos con la flora y la fauna salvaje. Esas son las 5 estrategias que comunicamos un poco más temprano. Osvaldo, son las 6:28. Yo siempre estaré súper agradecido por tu generosidad y tu tiempo, tu conocimiento, mi respeto y devoción a tu forma de estudiar y a tu disciplina y a todo eso que estás haciendo en redes sociales, especialmente en tu canal de YouTube. Invita por favor a la gente a que te siga porque ahí hay conocimiento, ciencia y tú estás permanentemente generando contenido de interés. Y nos despedimos hasta la próxima. Ya saben, dentro de 8 días vamos a hablar de otra cosa
menos desesperanzadora, pero que de todos modos es un problema multinacional, y es la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Vamos a hablar sobre el LAFT, que es ya no un riesgo, sino oportunidades para el desarrollo de una empresa. Nos va a acompañar Carolina Saldarriaga Arango, una persona muy conocida en los gremios del tema de compliance. Y el 6 ya la que seguiría sería el 6. El 6 no vamos a tener conversatorio, pero el 13 vamos a hacer un foro, que es un foro internacional en el que nos van a acompañar Isabel Casares, David Andrade desde Ecuador, Isabel Casares desde Madrid, Carlos Mauricio Moreno desde Colombia y Sergio Buitrago desde Colombia y Juan Manuel Saumet desde Colombia, para que hablemos sobre 5 claves para incorporar un programa de cumplimiento en las organizaciones. Muy a partir de que el martes de la semana pasada ya salió la nueva norma internacional, que además es certificable en compliance. Osvaldo, tu cierre y nos vamos. Ok, perfecto. Bueno, Tus no, muchas redes. gracias a todos por su atención, también por la invitación, Carlos, a ti. Me pediste que recordara mis redes sociales, me encuentran en YouTube, por favor, en Facebook como Oswaldo Restrepo, OSWALDO, Oswaldo Restrepo, yo lo pronuncio pues Osvaldo Restrepo. En Instagram, @Osvaldo Restrepo RSC. Yo inicié el primer día del confinamiento de la pandemia y hemos sostenido ese canal y por lo que veo vamos a tener lo que sostener, porque ya tenemos casi 600.000 suscriptores en YouTube, sí. 200.000 en Facebook, 100 y pico de mil en Instagram. Los invito a que nos comuniquemos allí, a que hagamos comunidad de reflexión y de pensamiento. Y también recordarles que tengo un libro reciente, 4 pasos para evitar pérdidas, aumentar ganancias y asegurar el éxito. Este libro también lo escribí en medio de la pandemia. Empecé en marzo, lo terminé en septiembre y se constituyó en bestseller Amazon en 11 categorías. Está disponible. Muchas gracias a todos y la invitación es a cuidarnos cada uno, ayudar a cuidar al otro, al que está cercano, en la casa, en la calle o en el trabajo, y cuidar este planeta Tierra hoy en el Día de la Tierra, de la Madre Tierra, la Casa Común. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Muchas Osvaldo. gracias. Ya saben, también Zona Segura, esto queda grabado, lo vamos a montar, yo te mando el link, Osvaldo, para que lo compartas con tu gente. En YouTube queda en el canal de Zona Segura, y en el blog de la página web de Zona Segura, www.zonasegura.com.co. Muchas gracias por su generosidad, por su tiempo. Nosotros no tenemos sino agradecimiento y compromiso con todos nuestros clientes, nuestros empresarios. Esto no tiene y nunca tendrá un propósito comercial, siempre será el aportar para que esto salgamos de esta crisis de alguna manera, y el conocimiento nos tiene que salvar, el conocimiento nos va a salvar. Entonces, que tengan una muy, muy feliz tarde. Por favor, cuídense mucho, ahora más que nunca, y bueno, multipliquen esto lo más que puedan. Felicidades, muchas gracias por todo. Hasta luego. Feliz noche. Gracias. Gracias. Muchas